Buenas muchachos, el día de hoy veremos lo que es la suma y resta de vectores utilizando el método del polígono. El método del polígono significa el método gráfico a través de realizar la suma y resta de vectores utilizando las gráficas. Entonces para esto necesitaremos un plano cartesiano, conocer nuestros vectores. En este caso trabajaremos con el vector A, que sería 40 newton al oeste, pero por motivos de trabajar con una escala más pequeña, lo vamos a trabajar como que cada centímetro equivale a 5 newton. Entonces, dibujando el vector A, podemos verificar que ese vector A tiene 8 centímetros que equivalen a 40 newton. El vector B sería 30 newton al sur, que equivaldría a tener 6 centímetros, que son 30 newton. Y el vector C, que sería 15 newton al noreste, que sería equivalente primero a buscar el ángulo, buscamos 45 grados, colocamos el vector C y verificamos que tenga 15 newton o 3 centímetros utilizando la escala. Si tenemos los vectores A, B y C, podemos intuir que tenemos también los vectores opuestos. ¿Cuáles son los vectores opuestos? Sería el vector menos A, el vector menos B y el vector menos C. Entonces, estos vectores solamente son representaciones de cuál sería el opuesto de cada uno de ellos. A la hora de realizar el método de polígono, nos va a indicar una operación. Ejemplo, la suma de A más B. Para yo realizar la operación, lo primero que debo realizar es tener mi escala. Repito, estamos trabajando con un centímetro igual a 5 newton. Primero dibujamos el vector A. Donde termina el vector A, o sea, al final de la flechita, colocamos un plano cartesiano pequeño, que es una representación, para ubicar ahora el vector B con su respectivo ángulo. El vector B va al sur, nos quedaría de esta forma. Entonces, el vector resultante, que sería el vector D, va a ir desde el origen, que es el inicio, hasta el final, o sea, en donde termina el último vector. En este caso solo tengo dos. Si tuviese más, realizo todo y al final debe llegar el vector resultante. El vector resultante nos quedaría de la forma así como lo ven aquí, desde el origen hasta el final. Ese vector va a tener un tamaño que podemos verificar que es 10 centímetros. Ese vector va a tener un ángulo. Ese ángulo podemos verificar que es 21 grados. Recuerden que un centímetro equivale a 5 newton. Si nuestro vector midió 10 centímetros, serían 50 newton. Por lo cual podemos escribir el vector como 50 newton, 37 grados al sur del oeste. Y ese es el vector resultante, que es el vector D. Si trabajamos ahora un vector que tiene una suma o una resta, pero tiene una operación en paréntesis, debemos recordar que menos por más es menos y menos por menos es más, quedándonos de la forma menos A más C más B. Lo primero que tenemos que colocar es el vector menos A, recordando nuestra escala. El vector menos A, donde termina, colocamos un pequeño plano cartesiano en representación y colocamos el vector C. Donde termina el vector C, colocamos el pequeño plano cartesiano y dibujamos el vector B. Nuestro vector resultante va a ser el vector que va desde el origen hasta donde terminó el vector B. Por lo tanto, el vector Z va a quedar en esta forma. Ese vector Z tiene un tamaño, el tamaño va a ser 10 más 1, 11 centímetros, que equivale a 55 newton, y va a tener un ángulo que podemos ver aquí que es 10, 20 y una rayita más sería 21 grados. Entonces nosotros podemos decir que el vector Z es 55 newton, 21 grados al sur del este. Importante que verifiquen que si yo trabajo el mismo vector o los mismos componentes, pero utilizando los vectores en órdenes distintos, ejemplo, primero dibujo B, después dibujo menos A y después dibujo C, me va a dar el mismo resultado. Al igual que en los números naturales, el orden de los factores no va a alterar el resultado. Muy importante que tengan eso en consideración. Bien, ahora si yo tengo cuatro vectores diferentes, el vector F1, F2, F3 y F4, y quiero buscar el vector resultante, que sería el vector R, yo realizo el mismo método. Dibujo el vector F4,
dibujo el vector F2, dibujo el vector F1 y dibujo el vector F3. Luego dibujo el vector resultante, que va a ser el vector que va desde el origen hasta el final. Bien, realicen ustedes este diagrama en casa y encuentren o verifiquen que el valor del vector resultante es el vector 12,4 newton, 36 grados al norte del este. Recomendación: trabajen que un newton es igual a un centímetro. Bien, muchachos, practiquen todas las representaciones que se hicieron aquí, háganlo ustedes y practiquen mucho en casa. Cuídense, saludos.